Nosotros ya estamos prácticamente listos para conversar con Roger Celi, él es del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y vamos a conversar sobre este informe que lo publica la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sobre la Asamblea de Transición, sobre esta asamblea que se fue y esta nueva asamblea que viene. Pero ¿cuáles son los detalles? Bienvenido, Roger, a este espacio de BN Periodismo, un gusto tenerte acá para hablar sobre estos temas. Creo que estás muteado, Roger. Eso. Muy buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Un gusto también saludar a todos quienes nos ven. Primero, antes de hablar de los detalles y de los números de la anterior Asamblea Nacional, quisiera que me cuentes cómo viste lo que pasó ayer en la Asamblea, porque bueno, de un lado de la RC están diciendo que no han visto estos movimientos, que no han visto este tipo de manejo en la Asamblea Nacional desde los años 90, por el otro lado dicen, bueno, ¿qué se quejan si ustedes hacían lo mismo en el 2013? ¿Cómo viste el desempeño del presidente, de las nuevas vicepresidencias y de todo lo que pasó ayer? Bueno, creo que es importante en este punto referirnos a la ley y la ley orgánica de la función legislativa sí establece que las bancadas legalmente constituidas tienen derecho a mocionar para ser electos como vocales del Consejo de Administración Legislativa. Ayer eso no se dio. E incluso se utilizó una jugada o estrategia política en la cual a alguien que sí pertenecía a la Revolución Ciudadana, pero que manifiestamente declaró que ya no iba a pertenecer a esta organización política, me refiero a Mónica Salazar, se incluyó como parte del Consejo de Administración Legislativa, en el fondo sabiendo que ella va a apoyar a ADN. Uh-huh. Finalmente, quien se queda por fuera del acuerdo político para elegir autoridades del Consejo de Administración Legislativa, nada más y nada menos es la Revolución Ciudadana, aquella organización que tiene más del 40% de representación en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Entonces, de fondo, lo que nosotros vemos ahí tal vez es una incoherencia inicial en el discurso del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, y la práctica parlamentaria efectivamente, en donde se deja, insisto, fuera una organización política de forma velada. Después, pues tenemos al Partido Social Cristiano y a Pachacutic, que tras varios incidentes, porque hay que decirlo, fue una sesión incidentada, logran pues ser parte del Consejo de Administración Legislativa. Ahí es interesante, y con esto culmino, ver cómo el Partido Social Cristiano también se divide. Parecía ser una organización política que iba a llegar unida a esta primera sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, pero incluso vemos que a la hora de votar por uno de los vocales del CAL, el asambleísta Celery, los otros legisladores del Partido Social Cristiano no le brindan el apoyo, así como Pachacutic, que también pues se dividió en dos partes. La división es la tónica de la instalación de la Asamblea Nacional y esta división le sirve al Ejecutivo para lograr esta mayoría de 77 que por ahora es móvil y no es una mayoría sólida o firme como se pensaba. Claro, y un detalle que quería comentar también, que me parece curioso, es que proponen la vicepresidencia al señor José Luis Nango, la segunda vicepresidencia, y bueno, algunos de Pachacuti votan a favor de él, pero ya en la segunda votación, cuando quieren votar a Carmen Tiupul, él se abstiene, ¿no? Y es algo que uno se da cuenta de que no hay un movimiento de bancada como tal, sino son un poco de movimientos más personales. Pero ya hablemos de la anterior Asamblea Nacional. 19 proyectos enviados por el presidente, y esto es, quería comenzar por acá, por el argumento que generalmente tiene el Ejecutivo de que, bueno, la Asamblea no nos deja trabajar, la Asamblea es la que digamos que nos retiene los proyectos y no deja que el proyecto de país avance, pero de estos 19 proyectos enviados por el Ejecutivo, el 84% se aprobó. ¿Cómo podemos leer eso? Sí, efectivamente, 15 de los 19 proyectos de ley enviados por el presidente de la República finalmente fueron aprobados por la Asamblea Nacional. Apenas uno fue archivado, que es la ley antipillos, y Uh-huh. que, por cierto, la Corte Constitucional dio la razón a la Asamblea Nacional respecto de su archivo. Y esto se contrapone con aquellos 17 vetos totales del Ejecutivo. Uh-huh. Es decir, por un lado, la Asamblea Nacional posiblemente brindó las facilidades de forma muy acelerada en un primer momento con la presidencia de Henry Kronfle y luego sí en los trámites más regulares
pues también se dio una aprobación de sus cuerpos legislativos. No obstante, las leyes que fue aprobando la Asamblea en torno a la campaña electoral, antes, durante y después, pues recibieron un veto total. Y ahí hay al menos 2 o 3 razones al respecto de por qué el Ejecutivo tuvo una actitud de ese tipo con la Asamblea Nacional. En primer lugar, es importante decirlo, muchas de las leyes que aprobó la Asamblea Nacional tenían vicios en el procedimiento parlamentario, en la técnica legislativa. Una de ellas, por ejemplo, al tener carácter ordinaria, buscaba reformar un código orgánico y no tenía un sentido de técnica legislativa adecuado para convertirse en ley. Y luego vemos también este tipo de reforma sastre a la medida que quiso imponer el Parlamento ecuatoriano al Ejecutivo, como por ejemplo la reforma en materia de justicia, en la cual se incluyó de manera velada una posible licencia para aquellos vocales del Consejo de la Judicatura que estén siendo investigados. Es decir, era un interés no público, sino era un interés más bien dirigido, una reforma sastre, y podemos mencionar otro ejemplo, como la ley de servicio exterior, entre otros. ¿Qué es lo que ocurre, pues, con el tercer punto? Y es que finalmente, al ser un ámbito electoral claramente marcado, pues no lograron ponerse de acuerdo, evidentemente, en el ámbito electoral, y eso se trasladó al ámbito legislativo. Ahí, ¿quién salió perdiendo? Pues es el país, porque si hay una pugna de poder por partidos políticos que buscan lograr un cargo público, eso no necesariamente debería trasladarse a la hora de legislar, porque la colegislación es justamente eso, buscar las soluciones más importantes en materia de marco jurídico para darle al país. Entonces, en conclusión, vemos una Asamblea Nacional que brindó las facilidades para que el Ejecutivo tenga un marco normativo conforme las ideas y el plan de gobierno que ganó, y tuvimos un presidente de la República vetando totalmente 17 leyes aprobadas por la Asamblea por estas 3 razones que mencioné. Y ya para hablar directamente del desempeño de los asambleístas, siempre está esta idea de que, bueno, él presentó más proyectos, entonces es un mejor asambleísta, es un mejor legislador, y alguna vez ya lo habíamos conversado. Y me permito leer justo sobre su informe. Dice, ¿quiénes no presentaron ni un solo proyecto de ley? Hay 9 legisladores. Está Eduardo Zambrano, José Agualzaca, José Maldonado, Lenín Lara, María Fernanda Jiménez, Pamela Aguirre, Segundo Tuala, María de Lourdes Alarcón y Rodrigo Aparicio. 2 del PSC, 6 de la Revolución Ciudadana y una independiente. Y los que más presentaron proyectos de ley, está Paul Buestán con 18 proyectos de ley, Viviana Veloz con 16, Lucía Pozo con 16 y Franklin Samaniego con 15. ¿Cómo nosotros debemos de entender el trabajo legislativo y cómo nosotros podemos decir, bueno, está haciendo un buen trabajo? Porque claro, puedes presentar un montón de proyectos de ley, pero pueden ser reformas que capaz no están ni bien escritas, ¿no? O sea, realmente puede ir por ahí incluso. Mira, ahí nosotros proponemos un análisis que parte sí de lo cuantitativo, pero que aterriza en lo cualitativo. ¿Y qué quiere decir esto? Que mejor legislador no es aquel que presenta más proyectos de ley, sino tal vez mejor legislador es aquel que presenta proyectos de ley en conjunto, con su bancada, estos proyectos de ley son integrales, y luego cuando ya se presentan, logra impulsarlos en el Parlamento porque cuentan con el apoyo y el respaldo político de quienes trabajaron colectivamente. Qué bueno sería que los proyectos de ley también sean interbancada, es decir, no solo de una bancada, sino en conversación entre bancadas. Y qué mejor sería si es que los proyectos de ley, como ya ha pasado, pueden ser conversados con las instituciones del Estado que más conocen de estas materias. Uh-huh. Eso desafortunadamente no ocurre, y los datos que nos reflejan, estimado Andrés, y es que al menos el 40% de los proyectos de ley que se presentan, de más de 500, son reformas a leyes vigentes. Y luego si vemos la cifra al respecto de los números de artículos que proponen los legisladores, vemos que el 70% corresponde a proyectos de ley de 1 a 10 artículos, es decir, proyectos de ley reformatorios, proyectos de ley muy puntuales. Y si luego abordamos más allá de estos datos, vemos que estos proyectos de los más de 500 presentados no avanzan en más de un 20%. Y posiblemente en este periodo legislativo, como es costumbre cuando se cambia de administración legislativa, estos proyectos ya no sean tomados en cuenta, sino otro tipo de proyectos de ley. Y el dato final es que de más de 500 proyectos de ley presentados en esta Asamblea Nacional, apenas 13 han sido aprobados. Uh-huh. ¿Qué nos dice de fondo esto? En primer lugar, que lo que se propone en la actualidad, porque los legisladores se supone que ganan
con un plan de trabajo que es pertinente para el momento político, para los 4 años de legislación, pero finalmente sus proyectos de ley no tienen un avance considerable. Lo que se hace es, y este es el otro dato, aprobar en esta Asamblea Nacional en un 70% de las leyes aprobadas que corresponden a periodos legislativos previos, con proyectos de ley que ya llevaban 4, 5, 6, 7, 8 años en trámite y que recientemente vienen a ser aprobados. La gran pregunta ahí es si esa legislación es pertinente y oportuna para el país, si es que responde a necesidades que quizá sí son permanentes en el país, pero su lógica habrá cambiado. Entonces, mejor legislador no es aquel que presenta más proyectos de ley, pero sí, esos legisladores que no presentaron ninguna iniciativa, la gran pregunta igual es ¿por qué no se adhirieron a construir un proyecto de ley en conjunto? Claro, porque Para según que vi, al menos los de Construye habían presentado, eran los que más habían presentado proyectos en conjunto, y uno podría pensar, bueno, hay 6 de la RC ahí, ¿por qué no se unieron a los proyectos de sus compañeros, no? Claro, y hay una suerte de competencia interna. Si tú puedes ver, hay una diferencia entre aquellos que presentan 17, 18, 19 proyectos de ley y aquellos que presentan 0, 1, 2 proyectos de ley. Si nos ponemos a analizar ya en términos más cualitativos las temáticas de los proyectos de ley, muchos de ellos se repiten, muchos de ellos tienen que ver con lo mismo, básicamente. Claro. Entonces, eso trasladado al Pleno de la Asamblea Nacional, ya cuando se debaten las ideas, ahí vemos otra lógica también que nos parece interesante que vayamos comentando. El otro día teníamos un pequeño debate con la audiencia porque decíamos esta noticia del Mashi Maldonado y del otro asambleísta que se me ve en este momento el nombre, que no habían tenido ni una sola intervención en estos 17 meses de Asamblea Nacional. Y según tu criterio, ¿crees que es necesario intervenir en la Asamblea Nacional? Nosotros decíamos, bueno, lo mínimo que uno podría hacer, aparte de que uno sabe a lo que va, es a legislar, es tener alguna intervención mínima, ¿no?, en la Asamblea Nacional. Pero según tu criterio, ¿qué opinas? Bueno, ahí hay un tema de fondo que hay que evaluar también, y es que la Asamblea Nacional en su portal no ha logrado transparentar a aquellos legisladores que sí solicitaron la palabra, pero finalmente no se les dio. Okay. Yo creo que en el caso de los asambleístas a los que tú te refieres, posiblemente no sea el caso, porque quien presidía justamente la Asamblea Nacional era Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Yo creo que no hay participación, y es porque la forma de organización de la bancada justamente conduce a que ciertas figuras se vuelvan más relevantes en el Pleno de la Asamblea Nacional y otras no tanto. Pero también yo veo que se conecta con parte de la gestión legislativa, es decir, aquellos proyectos de ley que se presentan finalmente dan la luz verde o la carta abierta para que un legislador hable de ese tema. Si es que el legislador no tiene iniciativas legislativas que sean pertinentes, oportunas y que aporten al debate legislativo, pues simplemente no hay una razón para que ellos intervengan. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que hablan mucho? Que es de donde más podemos analizar ya calidad, porque de quienes no hablan, pues poco o nada podemos analizar, porque son lógicas de funcionamiento de las propias bancadas. Claro, hay que ver qué hablan. Del análisis, claro, que nosotros hacemos del discurso público que emiten los legisladores en el Pleno de la Asamblea Nacional, hicimos en su momento en la Asamblea aceptada un análisis de fact-checking del discurso público parlamentario. ¿Qué descubrimos ahí? Que más del 50% de las intervenciones que hacen los legisladores en el Pleno están basados o en datos falsos, en datos imprecisos o incluso en datos inexistentes o inverificables. Es decir, finalmente con el debate que se crean las leyes en el país, con esas ideas y esos datos, pasan a las comisiones y eso se discute. Y con eso están basadas nuestras leyes. Afortunadamente hay muy buenos asesores en las comisiones que ellos de alguna manera filtran estas intervenciones y observaciones para lograr apegarse de alguna manera a lo más real y objetivo. Pero eso es lo que pasa con las intervenciones, no necesariamente quien más habla es quien más aporta, y no necesariamente quien no habla no aporta, porque ahí va otro dato, y que desafortunadamente de nuevo la Asamblea Nacional nos queda debiendo en transparencia. Aún no se ha publicado la plataforma de observaciones de proyectos de ley, es decir, los legisladores, además de presentar proyectos de ley, pueden enviar oficios a las comisiones con sus observaciones, con un análisis mucho más técnico. Eso aún no sabemos cuánto están aportando los legisladores, y sería bueno que esta Asamblea Nacional logre ya publicar esta plataforma para que podamos hablar de eso también. Claro, porque digamos podrían enfocarse, decir, bueno, tú no vas a hablar, pero te vas a enfocar en realizar estas observaciones un poco más técnicas en las comisiones, ¿no? Y yo digo, tiene un aporte mucho más valioso que solamente ir a
estar y hablar y hablar y hablar cualquier cosa. Y ahora hablemos de los faltones. Y justo de eso creo que es lo que más le interesa a la gente. Porque, a ver, Javier Jurado ocupó el 59% del tiempo su curul, pero aquí quiero que nos hagas una aclaración. ¿Es del tiempo total o solamente en votaciones? Lucía Jaramillo, el 69%, Mónica Salazar, el 62%, Ferdinand Álvarez, 62%, y Juan Pablo Molina, el 69%, que de por sí ya indigna, ¿no? Porque si en ningún trabajo te dejan ocupar solamente ese tiempo y luego te dicen que estaban en territorio. Pero, ¿a qué se refieren este porcentaje? Repito, ¿es al tiempo total de la asamblea o solamente en votaciones? Nuestro indicador de ocupación de la curul se refiere a las votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional, aquellas votaciones en donde se deciden temas importantes y donde posiblemente puede ir el legislador suplente en el caso de que el legislador principal no pueda ir por distintas razones que no vamos a evaluar. Pero ¿qué pasa? El legislador principal ni siquiera envía a su suplente. ¿Y qué es lo que tenemos como resultado? Una curul vacía, una curul sin representación, una curul que no decide finalmente, porque elegimos a los legisladores para eso, para que decidan, ¿Y para que debatan. qué tan difícil es principalizar al suplente? Porque yo veo, aquí hay un montón que dicen que no principalizan. Yo digo, no debe ser un trámite tan complicado, ¿no? Es un oficio nada más, querido Andrés, y hay problemas de fondo, por supuesto, que podemos evaluar y que ya corresponden al ámbito electoral, y es cómo se configuran las listas. En varias ocasiones nos han comentado que los legisladores principales no tienen afinidad con sus legisladores suplentes. Entonces, que incluso sus suplentes están comulgando con otras organizaciones políticas, y ahí pues hay un análisis de fondo de cómo conforman sus propias listas, porque si no confías en tu suplente, ¿cómo puedes generar una dinámica de trabajo ideal, digamos, para el trabajo parlamentario? Y ahí tienes el dato interesante de ocupación de la curul de este periodo, que es la ocupación de la curul, o ahí está la lista de los asambleístas más faltones desde 2009. Y tienes, por ejemplo, aquellos justamente 3 legisladores que cambiaron su posición política radicalmente. Me refiero a aquellos que se pasaron de la Revolución Ciudadana a ADN. Y tienes a Mónica Salazar, por ejemplo, a Javier Jurado y a Ferdinand Álvarez. Justamente aquellos legisladores que faltaron aproximadamente de cada 10 votaciones en 4 de ellas. Y como tú bien decías, ¿en qué trabajo? Para un común y corriente te aguantan que tú de cada 10 veces faltes 4 veces. Entonces, es el dato que le damos a la ciudadanía. ¿Para qué? Para exigir responsabilidad, porque finalmente los legisladores tienen una sola tarea, es legislar, fiscalizar y representarnos. En su conjunto es decidir qué le hace bien y qué le hace mal al país. ¿Y hay una forma de verificar cuando los asambleístas dicen que están en territorio? Hay un dato que nos queda debiendo la Asamblea Nacional y es la constatación del quórum. Es decir, aquel asambleísta que va y dice presente y luego durante todo el día no aparece. Tampoco hay un dato, y ahí, gracias por la pregunta, Andrés, me acabas de recordar, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que los legisladores deben publicar mensualmente el acumulado de su agenda de reuniones, talleres y otras actividades al respecto de su función legislativa. Si están en territorio, ellos, además de publicar en las redes sociales las fotos o las reuniones que tienen en territorio, deben publicar un consolidado de todo el trabajo que hicieron. Esto no se está publicando, Andrés. Y ahí nos queda debiendo la Asamblea Nacional saliente, y ojalá que esta Asamblea Nacional logre cumplir con eso. ¿Por qué? Porque ahí permitiríamos cruzar la información y evaluar finalmente si es que es real que aquel legislador que no va al Pleno, que no va a la comisión y que finalmente dice que está en territorio, a ver si efectivamente tuvo trabajo ahí. Pero bueno, eso no les conviene y sabemos que por eso no cumplen la ley. Y ya para ir finalizando, quería preguntarte, bueno, primero sobre los asambleístas camiseteros, pero bueno, se les llama el transfugismo político, un término un poquito más técnico, ¿no? Pero los asambleístas camiseteros, en la RC estuvieron en un inicio 51 asambleístas y se fueron 4, en ADN estuvieron en un inicio 25 y se fueron 4, en Construye 19 se fueron 8, anunciar a su curul, oficializar al suplente, no sé, ¿ustedes tienen pensado algo similar? Bueno, nosotros hemos analizado algunos casos de otros países que tal vez han funcionado y con una debida adaptación y tropicalización en este país podrían funcionar. Uh-huh. Son ideas nada más. La reforma que planteó la Asamblea Nacional desde mi punto de vista personal fue cosmética porque no tenía
ningún desincentivo a aquellos legisladores que quieren cambiarse de camiseta, pero sí una medida y un desincentivo podría ser que los legisladores que quieran cambiarse de partido político renuncien un año antes a la curul, un año antes de la elección, para que haya un periodo de enfriamiento entre el partido que está militando actualmente y el nuevo partido con el cual se va a candidatizar. Yo creo que si les ponemos esa imposición de que un año antes de las elecciones renuncien, posiblemente se lo van a pensar dos veces. Claro, ya no va, y el partido capaz ya no los toma ni en cuenta. Efectivamente. Entonces, esto no se trata de prohibir, Andrés, porque es totalmente tu libertad el cambiarte de partido político, pero sí de generar desincentivos para que esto no ocurra frecuentemente. Y digo, hay legisladores que se han cambiado una vez de partido. Los cambios son radicales, asustan, porque ideológicamente muestran que no tienen ninguna consistencia. Pero hay legisladores, y ahí en el informe también está, que se han cambiado en menos de 2 años de 3 partidos políticos. Y eso si solo contamos su participación en la legislatura, porque si contamos su participación en GATS, por ejemplo, en consejos cantonales, la lista se vuelve interminable. De ahí la gran pregunta es, aquellos políticos que se cambian tantas veces de partido, es ¿a quién responden? Y algunos estaban también ya tomando en cuenta lo que pasa en Estados Unidos, que el lobismo es legal, y decían que bueno, que eso debería ser legal aquí en Ecuador y que no pasaría absolutamente nada, que es algo que pasa, pero digamos que no, Claro. no se lo dice. Bueno, no es legal o ilegal el lobismo, yo lo veo desde ese punto de vista, si no es regulado o no regulado. Exacto. En este caso el lobismo ocurre en este país, el cabildeo es legítimo en política, pero debe ser transparentado. Debemos saber quiénes finalmente están detrás de las decisiones que se toman en lo público, y eso en este país no se conoce. Te agradezco mucho, Roger, por la entrevista de hoy. Vamos a revisar el informe completo y seguramente vamos a hacer alguna publicación para hacer un resumen de qué es lo que hizo la Asamblea Nacional, porque ya que se haya ido no quiere decir que ya debemos quitarle el ojo, porque hay 56 asambleístas de los anteriores que se reeligieron y que estarán en esta nueva asamblea y hay que estar pendientes. Muchas gracias, Roger. Ya nos veremos en una siguiente ocasión. Gracias, Andrés. Un saludo a todos y todas. Un abrazo. Que te vaya muy bien. Chao. Escuchábamos a Roger Celi, quien es parte del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contándonos algunas novedades sobre esta Asamblea Nacional y también sobre la anterior Asamblea Nacional. Y nos quedamos con los últimos datos, ¿no? A ver, usted, amigo o amiga que me está mirando, que seguramente está en el trabajo o conduciendo el trabajo o desempleado. ¿Cuántas veces le permiten a usted faltar a su laburo? 1, 2, 3. Pero no, los legisladores faltan y faltan. ¿Y quién dice algo? Nosotros, los medios de comunicación, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el Observatorio Legislativo, pero usted también tiene que estar pendiente de que su legislador al cual usted votó llegue pues al trabajo. Platita están ganando. Mucha plata están ganando. Por favor. Verás, puedes ponerle... Verás, te puedo pedir 2 FAS. A ver. No sé si le puedes bajar un toque la cámara porque siento que tengo mucho aire. Solo eso. Ahí van a ver que se mueve. No importa, todo es por la calidad. Pero bueno, ahí ya le mandé a Israel también este informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo del Observatorio Legislativo, que se llama ¿Qué hizo la Asamblea de Transición? Y vamos a revisarlo un poquito para que puedan ver todos ustedes los datos que estábamos revisando con Roger. Y a mí me daba la atención justo lo que dijo Roger sobre los asambleístas faltones. Los que ocuparon su curul, los que menos ocuparon su curul, fueron Javier Jurado de ADN, ocupó el 59% del tiempo. Lucía Jaramillo, el 69% del tiempo, es decir, en las votaciones. Mónica Salazar, el 62% en la anterior asamblea. Ahora es independiente con color morado, pero era del RC. Ferdinand Álvarez, el 62%, que ya en la anterior asamblea, casi al inicio, se cambió, o por no decir al inicio, se cambió a ADN, y Juan Pablo Molina con el 69%. Si ven, todos esos de ADN son unos vagos, pero del otro lado también, porque los que no presentaron ni un solo proyecto de ley, 6 son de la RC, 2 del Partido Social Cristiano y 1 independiente. Pero digamos que los criterios van más allá de solamente decir, bueno, es que no fue, entonces no hace nada y es malo, o no presentó ningún proyecto de ley y es malo. Pero a mí me cabe más decir,
Pana, no fuiste a las votaciones, fuiste solo el 69% o el 62% de las veces fuiste a las votaciones. ¿Eres vago? A mí me cabe más de ese argumento que decir no presentaste proyecto de ley y eres malo. Ya, verás. ¿Sabes? Aquí es como que también la contradicción igual, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos al Mashi Maldonado, quien no intervino en nada, pero sí votó en todo. ¿Quiénes fueron los que más ocuparon su curul en las votaciones del Pleno? José Maldonado, por ejemplo. Claro. Digamos que ahí tienes el matiz igual. Claro, y lo que decía Roger es totalmente cierto, porque sí, puede que, digamos, este personaje o el Alvarado Campi, que es de ADN, no participaron nunca en sus intervenciones, pero hay la ligera posibilidad de que ellos sí hayan tenido observaciones técnicas a las reformas que se quieren hacer a las leyes que se mandan a las comisiones para que ellos revisen. Es decir, capaz le dijeron desde el partido, pana, vos no tienes una capacidad muy buena para hablar, no hablemos, no es necesario. Listo, te quedas calladito, pero tú tienes mucho conocimiento en el tema técnico económico y vas a hacer tú las observaciones encargado con tus asesores. ¿Es válido? Me parece muy válido. ¿Ya? Me parece muy válido, pero también como mencionaba Roger, falta este seguimiento a las observaciones técnicas que hacen los asambleístas, que hacen los legisladores y que mandan directamente a en estos borradores de los proyectos de ley y de las reformas que se están haciendo en el país. Otro de los argumentos que también hay que mencionar, y antes de entrar a los camisetazos, panas, 19 proyectos enviados por el presidente a la Asamblea Nacional. De estos, 15 se aprobaron. No me jodan que la Asamblea no les deja trabajar, pues. Si 15 de los 19 proyectos de ley que mandó el presidente, 84% se aprobó. A diferencia de los 17, si no me equivoco, vetos totales que envió Daniel Noboa a los proyectos de la Asamblea Nacional, que bueno, eran 60% de proyectos de la Asamblea y él mandó el 30%, perdón, de vetos totales. Justo ahí está, miren. Legislativo, 586 proyectos de ley presentados en 17 meses de gestión. Lo que llama también la atención es que de estos proyectos de ley uno puede decir, pucha, pero qué cantidad de leyes que se están haciendo en el Ecuador. No, pues son reformatorios a 1 o 10 artículos de una ley, ¿no? Entonces, digamos, pucha, mandas un proyecto de ley cambiando un artículo. Entonces dice, antes decía que esto se debía hacer, ahora digamos que se debe hacer esto, pero agregado esto. Bueno, camello es, pero tampoco es que sea el camello, ¿no? Los retazos como proyectos de ley. Exacto, se hace un parche como es el COIP, justo lo que les mencionaba ahorita, lo del 30% que se encuentran pendientes de calificación. Vamos a verle más abajo lo de los camiseteros, eso también está bueno. ¿Dónde está? Aquí abajo, ahí está, los camisetazos. Un total de 32 asambleístas incurrieron en transfugismo político, antes habían 137, de esos 32 se cambiaron de camiseta política. De la RC se fueron 4. Ahí está Ferdinand Álvarez, el señor Aguas, me parece, y no recuerdo cuáles eran los otros dos. Bosques también está de Bolívares, Bosques. Henry Bosques, ajá. ADN se fueron 4, de Construye se fueron 8. Pucha, los de Construye sí, pero sufrieron tanto. Partido Social Cristiano 4 y de Independientes o partidos locales 12. Eso no les tomo tanto en cuenta porque son independientes y medio que tienen que buscar un nicho, ¿no? Los independientes, pero no lo de los partidos locales. Aunque también es entendible porque pueden tener alianzas, digamos que bastante locales. Ya saben que de la nada aparece así una alianza no sé, en Cuniburo, así, que se llame ADN con la RC. Pasan esas cosas. Son raras, pero pasan. Vamos a ver la conformación del Pleno, ahí abajito, como estaba antes y cómo terminó la conformación del Pleno, cómo terminaron sentados los asambleístas. A ver, ¿quiénes son los que absorbieron más? A ver. Claro. Mira, así empezó RC. Ese es el RC. Este es RC. Este empezó RC y mira, así empezó ADN. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo terminó? Les fueron ahí medio moviendo, ¿no? Moviendo, ajá. Y se vinieron acá de piu piu. Se hicieron morados. Construye, pero les hicieron pedazos a los panes de Construye. Bueno, esos solos, ¿no? Pero... Claro, estos son los de Construye. ¿Dónde están? Estos Construye, ¿no? Sí, esos Construye. 18 y terminaron con 12. Con 12. Y ahí están incluidos los de Gente Buena, supongo que sí, ¿no? Me imagino. O no, deben estar en independientes. Mira la imagen que voy a poner. O movimientos locales deben estar. También, de ley. En independientes. Pues. En independientes de locales. Ajá. Mira. ¿Qué? Para que conozcan estas figuritas. Miren. En menos de 2 años eso, ¿no? Ajá. Te vas, imagínate, a ver, estás por Construye, luego ADN y
Y luego democracia, sí. Ese yo creo que es un, Mala jugada. como le dicen, un downgrade. Sí. Downgrade. ¿Cómo se llama? Cuando ya no estás en tu prime, sino en todo lo contrario. Sí, estás ya bajón. Bajón, ajá. Luego está Sofía Sánchez en este Pachacutic vergonzoso, que bueno, ahora tampoco es que sea de orgullo, pero este Pachacutic de Vanegas, de Yori, y luego a construir. Pero a donde va, Sofía Sánchez le va mal. Sí, A donde va, o sea, no es como que le atina. Al menos María Fernanda Jiménez le atinó un poco, pero luego se abrió. Tendrá sus razones personales. Luego, quien está abajo, que Gisela tuvo Molina. la misma mutación, ¿no? La señora Gisela Molina. Mira, por ahí Dios. está a la par, a ver, Shin, La Swanson misma. y Swanson. Mismo movimiento. Y tampoco ganó Gisela Tampoco ganó Molina. Gisela Molina. Pobrecita. Gisela no llegó. ¿Quién más? Estos los que más han cambiado de Las camiseta. más camiseteras, Ajá. ajá. María Fernanda Jiménez, Sofía Sánchez y Gisela Molina. Recordemos que Gisela Molina fue una de las asambleístas que en una entrevista dijo que es mejor que le conozcan porque era, pero que es mejor que Porque la le acusan de robar. porque la Alguna acusan de cosa así. robar, ajá, pero y ahora ya es conocida. Ahora ya, qué bueno, dice. Ajá, qué bueno. Todo es buena propaganda, es mala o No buena. hay todo mala es buena. publicidad, Ajá, no hay mala publicidad. Y ya se acabó. Ah, no. No, todavía tenemos Dice, más. bueno, eso son lo de que aconteció en este periodo, esto es lo de Un los resumen- juicios políticos. Un resumen general, Diana Salazar, reformas parciales del Ejecutivo, el tema del Parlamento abierto, algunos incumplimientos, también la conformación. Aquí está ya Esa la es la nueva conformación asamblea. de la Mira, nueva hijo de asamblea. madre, cómo cambia, loco. ¿Ve? Pero bueno, ahí están siendo los de la fundación, porque obviamente están siendo rigurosos con cómo se inscribieron los asambleístas. Claro, no tomamos en cuenta. Y el informe también ya tiene unos pocos días, entonces todavía no se toma en cuenta los últimos movimientos. Y claro, y no se han unido como tal, pero se sabe que van a votar con ellos, ¿no? Se sabe que van a votar con ADN. Tenemos, dice, 5 nuevos legisladores, los otros 5 ya en el periodo 2023-2025, 5 son nuevos legisladores en Pachacutic, 52% que dice ahí, no alcanzo a leer. De la RC dice que 34 son nuevos legisladores. O sea, aquí, Ok. aquí está el agregado de los que se reeligieron y los nuevitos. Los que van- 34 nuevos, mira vos. 34 nuevos. 44 nuevos de ADN, ¿ah? 5 nuevos de Pachacutic y 5 nuevos legisladores de otras bancadas, como la 6 construye, que ya construye, se fue aquí ADN, el Partido Sociedad Patriótica, que también está acá con ADN, Sur, que no sé cuál es, y la 6, que bueno, se quedaron ellos solitos con la 6, ¿no?